Un grupo de activistas me estuvo consultando el otro día, era un sábado, por la tarde, sobre las acciones legales penales que se podía interponer contra los responsables de la masacre de Valencia, y también tenía que participar en un Zoom una tarde-noche que no pude para esto. Eran activistas de toda España porque, bueno, el que me llamó era de Bilbao, y sigue siendo, claro, de Bilbao. Y no pude, pero entonces, claro, lo que he hecho es pensar un poco en el tema e intentar, porque ahora mismo lo que hay es mucha rabia, hay mucha indignación y hay mucha efervescencia de iniciativas legales, algunas más ordenadas que otras y algunas más acertadas que otras. He escuchado alguna que me ha sorprendido, como la de policías del siglo XXI, que ya me chocó. Ya comenté algo en su momento, que le pedían al juez de instrucción, que el juez de instrucción tomara medidas para cosas de esta de la catástrofe, cosa que no puede hacer el juez de instrucción porque no es su misión constitucional ni legal. Y también he escuchado algo de que un brillantísimo y conocidísimo abogado, pues que iba a poner un recurso, no interesa el nombre de este abogado, contencioso administrativo con medida cautelarísima, 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 muy cautelarísima. Y esto yo tampoco lo entiendo bien. Porque tú pones un recurso contencioso administrativo para discutir una decisión de la administración, pero no lo puedes poner para pedir a la administración que tome ninguna medida. Entonces, en fin. Y se está hablando mucho de lo más obvio. Lo más obvio es la omisión del deber de socorro. Entonces, yo lo que he hecho es un pequeño informe en el que, a ver, cuento lo que a mí me parece esto. En primer lugar, el tema de la omisión del deber de socorro, que es lo más obvio, pues sí, encaja dentro del tipo. Esto está recogido en el 195.1 del Código Penal, que dice: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses, o una multa. Sí, parece que sea la circunstancia, porque las personas estaban en situación de desamparo, efectivamente, y lo siguen estando, y el que tenía la obligación de socorrerlos, pues podía hacerlo y no lo hizo sin riesgo de su vida, porque Pedro Sánchez no iba a tener riesgo ninguno. Si ordena que venga aquí el ejército o que venga quien sea. O sea, se da el tipo. Lo que pasa es que yo no me fío. No me fío. No me acuerdo muy bien cuándo fue, ni en qué circunstancias, no me acuerdo, ¿eh? Pero hace no mucho tiempo, y me debería de acordar mejor, sí. Creo recordar que puse o intenté poner una denuncia por omisión cualificada al deber de socorro por un tema de que es el artículo siguiente, es el artículo 196. Omisión cualificada cuando un médico, un facultativo, te deniega la asistencia, y eso no salió bien. No salió bien porque básicamente yo creo que es que lo que pasa con este tipo del Código Penal, con este delito, es que hay una casuística muy repetitiva de accidente de tráfico. Que esto es como la película La muerte de un ciclista, ¿no? Pero sin muerte, con lesiones y con daños. Entonces, hay un conductor que produce daños en un viandante, en un peatón, o en un ciclista, o en otro conductor, o en un motorista, y entonces, en vez de ayudarlo y llevarlo al hospital, pues sale pitando y se da la fuga. Y lo que pasa con los jueces y tribunales es que eh, tienen miedo a equivocarse, y no suelen ser muy osados, no suelen ser muy atrevidos, ni muy rompedores, ni muy valientes. Se prefieren mantenerse ahí en la seguridad de seguir la tradición forense y la jurisprudencia. La tradición forense y la jurisprudencia es que el delito de omisión del deber de socorro se aplica
en el 98% de los casos a estos los accidentes de tráfico. Entonces yo, aunque es cierto, encaja en el tipo, encaja perfectamente, la conducta del gobierno encaja en el tipo, pero yo no me fío porque claro, en todo esto hay que tener en cuenta cuando nos ponemos a poner en marcha iniciativas legales duras de este tipo, como son las penales, hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre lo que dice el Código Penal y lo que están dispuestos a hacer los tribunales, que va una diferencia aquí de una a la otra, ¿eh? Entonces yo no es que desaconseje, yo no desaconsejo que se ponga una denuncia, una querella por omisión del deber de socorro, pero advierto que nos podríamos encontrar con que esto al juez le supera, al juez le da miedo, al juez le asusta y el juez pues puede buscarse cualquier excusa para no admitir el trámite. Esto es una posibilidad. Después otra posibilidad es el homicidio imprudente, que está recogido en el artículo 142 del Código Penal. Todo el mundo entiende lo que significa un homicidio imprudente. Es el que causa la muerte por imprudencia grave. Esto también está penado con de 1 a 4 años de prisión. Pero claro, aquí no estaríamos ante una querella por un homicidio, sino ante una querella por, de momento, 222 homicidios, con el último difunto que se ha contado hoy en Villamarchante. Y la lista supongo que seguirá subiendo. Aparte de esto, también aquí en una denuncia o querella por este delito, tendría que implicar una prueba pericial muy exquisita, ¿eh? Entonces los informes periciales son caros y son opinables y además hay contrainformes. Si cogemos, por ejemplo, el tema de la apertura del embalse, de la Forata, se pueden aportar informes periciales, pero se tienen que basar en hipótesis, que es la situación que se podría estar dando o no en ese momento preciso, ese día, a esa hora, en el embalse. Y yo creo que la defensa sería bastante simple y que se podría basar en decir que había riesgo de que se rompiera la presa. Y eso ya no se puede contradecir, ¿eh? Ahora mismo, porque cualquier tipo de informe pericial que vaya a atacar a los responsables de esto no puede valorar las circunstancias que se estaban dando en ese momento porque ya no existen. Y entonces, a ver. Luego yo también he oído hablar de que hay una responsabilidad por no limpiar los cauces. La responsabilidad por no limpiar los cauces, yo encuentro que esto es el nexo de causalidad que es necesario para establecer la relación entre la conducta y el resultado dañoso. Pues aquí es un nexo de causalidad bastante difuso. Aparte de que esto también exigiría informes periciales y esto estamos con lo mismo, que esto cuesta dinero y que esto está sujeto a contrainformes y que los que tendrían que hacer los contrainformes están bien, o sea, saben lo que dicen, porque son profesionales que llevan toda la vida en esto, supongo yo, digo yo, los funcionarios, aunque hay algunos funcionarios que no son muy brillantes, pero otros son serios, ¿eh? Y también escuché en relación con esto a un ingeniero de caminos en un audio que ya no sé ni quién me lo mandó, que decía que estaba prohibido arrancar cañas y que estaba prohibido esto de limpiar los cauces y señaladamente arrancar cañas. Bueno, yo para buscar a ver si esto es así y dónde consta, porque aquí en el mundo del derecho hay que trabajar con certezas, ¿eh? No hay que trabajar con el que me han dicho que. Me puse a buscar en Google a ver dónde estaba esa prohibición y no la encontré. No la encontré. Yo no digo que no exista, pero yo no la he encontrado. Lo único que sí que he visto es que en la web del ministerio este de la señora ex Rivera, que ya no está, pues en la web se dice que las cañas son una especie invasora que hay que acabar con ella
Y he visto que en el 2016 pues hubo un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Segura para retirar todas las cañas y sustituir las cañas por bosque de ribera. Entonces no parece ser que esto sea así, que está prohibido arrancar las cañas, ¿no? Y de todos modos, aunque hubiera una prohibición de quitar cañas, aunque esto fuera así, pues también tenemos lo mismo, que hay que meter informes periciales complicados por en medio y que son caros y que están, pues eso es lo que he dicho, sujetos a contradicción y tal y cual. También se dice que esto se podía haber evitado si se hubiera construido una presa en Cheste, sí, efectivamente. Bueno, efectivamente no es posible, yo no lo sé, pero es posible, muy posible que tengan razón. Y lo mismo que con la destrucción de las presas, pero es que aquí el nexo de causalidad es difuso. Tú no puedes acusar de la comisión de un delito a un responsable público por no construir una presa, por un hecho omisivo que forma parte de la gestión política, no es, no, no, esa parte no la veo futuro, aunque políticamente desde luego es muy censurable y está mal. Después también tenemos la posibilidad de que haya un delito de prevaricación, un delito de prevaricación por no mandar al ejército, porque aquí se ha producido, creo yo, que un montón de fallecimientos de personas muertas por culpa de que el primer día no apareció por ahí el ejército, y esto se debe a su vez a que había unos cuantos coches que estaban sepultados por el lodo. Y si hubieran venido el primer día, ese lodo se saca fácil, pero como se secó, no apareció nadie por allí, el lodo se convirtió, no digo que en piedra, pero sí en una superficie ya dura. Y yo he visto cómo estaban intentando llegar a los coches enterrados con picos. Y posiblemente en muchos de esos coches que estaban en el lodo, pues lógicamente habría personas que en su momento pues estarían luchando por su vida y quizá pues murieron, es lógico pensar que murieron, con lo cual pues aquí hay una responsabilidad y esa, esa decisión de no mandar al ejército o de no mandar al ejército el primer día, en principio y en teoría es una decisión de carácter omisivo, omisivo. Pero no tanto, porque aquí tenemos una metedura de pata clamorosa de Margarita Robles, que apareció en medios de comunicación diciendo que el ejército tenía un carácter disuasorio y una misión disuasoria y que no estaba para estas cosas, que estas son cosas civiles que no tienen nada que ver con el ejército. Esto se opone frontalmente y diametralmente a lo que dice la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que dice en el artículo 17.1 que entre los medios que hay para luchar contra catástrofes civiles están las Fuerzas Armadas, está la UME específicamente, pero genéricamente están las Fuerzas Armadas. Entonces aquí la ministra también va en contra de del propio, la propia orden de defensa de 21 de febrero del 19 por la que se crea la UME, que dice que la UME está para estas cosas y tal. Entonces aquí yo lo que veo es que de todo el abanico el ramillete de delitos por los cuales se podía intentar empapelar a los de arriba, la más vulnerable de todas es Margarita Robles, porque Margarita Robles ha cometido la imprudencia de aparecer en medios de comunicación diciendo que no manda al ejército. Y diciendo que no manda al ejército motivadamente. Y con una motivación que es más falsa que Judas, porque dice que el ejército no está para eso cuando la ley dice que el ejército sí que está para eso. Entonces, aquí no estamos ya ante una prevaricación presunta, sino expresa. Y como dice la ley de procedimiento administrativo, que los actos administrativos se pueden producir de forma verbal, entonces
pues yo creo que se puede afirmar que estamos ante un acto administrativo, es decir, estamos ante una decisión expresa de la administración, de la señora esta, no presunta. Y yo creo que lo más lineal, en todas las posibilidades que hay de iniciar acciones legales, lo más lineal, lo más claro y lo que tiene más posibilidades y no necesita ni medio informe de peritos, porque ya no estamos en eso, aunque sí que serían de utilidad, pero no es el centro de la discusión, es una querella criminal contra Margarita Robles por un delito de prevaricación y no precisamente pasiva al decir que no le da la gana de mandar al ejército y basarse en razones descompuestas y ridículas. Y después tenemos el artículo 542 del Código Penal, que es un precepto que yo he utilizado, más bien he intentado utilizar varias veces en los últimos tiempos, porque es una especie de cajón desastre. Esto es lo que se llama en derecho un precepto penal en blanco. Cuando dice y cualesquiera otras conductas, entonces lo que dice el artículo es que incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo cargo público de 1 a 4 años la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Dice el ejercicio de otros derechos cívicos porque es que antes el Código Penal está recogiendo aquí una serie de figuras específicas de vulneración de derechos civiles por parte de autoridad o funcionario. Entre ellos el establecer la censura previa de prensa, disolver una asociación, todo eso son tipos específicos que recoge el Código Penal. Y entonces, cuando se dice que esto es impedir a una persona, el artículo 542 del Código Penal, impedir a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, esto lo ponemos en conexión estupendamente y divinamente con el artículo 5.1 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que dice así con todas las letras del Señor, dice, todos los residentes en el territorio español tienen derecho, repito, tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y bla, 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 bla. Entonces, esto es un derecho en favor de los ciudadanos. Para preguntarnos si la Margarita Robles ha incurrido en este delito, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera, si los afectados por la catástrofe tenían y tienen el derecho a ser atendidos por las administraciones públicas, en este caso por el ejército, que está para eso específicamente, y si las administraciones públicas, en este caso la ministra de Defensa, ha permitido a las víctimas de la tragedia ejercer este derecho subjetivo, que es un derecho suyo, que lo tienen, que está reconocido en la ley, que es el derecho a obtener la protección. Y la respuesta a la primera es sí, la respuesta a la segunda es no. Con lo cual, yo creo que esta señora, pues se puede decir que se debería caer con todo el equipo por esto, por negarse de forma expresa a decir, no, es que yo no mando al ejército, en contra de lo que dice la ley, ¿eh? Esto es la teoría. La práctica es otra. La práctica es, bueno, en la práctica yo me tengo que referir a mi experiencia. Yo he intentado utilizar este precepto dos veces. Una cuando presenté el 20 de julio del 20 la querella X en el Tribunal Supremo contra el gobierno por el decreto de alarma, porque cuando el decreto de alarma decía que se restringían las saliditas y todo eso, eso no era una restricción, eso era una suspensión del derecho a libre circulación que está recogido en la Constitución. Y también era puramente mecánica la aplicación de este artículo 542 del Código Penal y puramente eh, eh, fluida, digamos, fácil. Y encajaba divinamente lo que hizo el gobierno en este artículo, pero el juez Marchena me mandó la mierda, me dijo que no me la admitía a trámite y la cosa quedó así. La otra es que cuando las mascarillas en los colegios en la región de Murcia, pues también vine con
con este artículo 542 del Código Penal a cuenta de vulneración del derecho del artículo 15 de la Constitución, que recoge, como todo el mundo sabe, el derecho a la vida y a la salud y a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a tratos degradantes e inhumanos. Eso es lo que dice el artículo. ¿A cuenta de qué? A cuenta de los fenómenos de hipoxia y hipercapnia que podían producir las mascarillas, que están perfectamente demostrados y perfectamente experimentados en un informe pericial hecho por Rosa María Narros, médico de Sevilla, y que ahí no había ninguna duda. Entonces, yo antes de la epiplandemia esta no había tenido nunca la experiencia que estoy teniendo, ya se ha convertido en cotidiana, que el juez, antes de emitir a trámite una querella que pueda parecerle un poco rasposa con el poder, coge y le pide al fiscal un informe sobre la admisión a trámite. Yo no digo que eso no se pueda hacer, lo que digo es que no me había pasado nunca. No me había pasado nunca, nunca en mi carrera profesional. Y ahora lo hacen continuamente y el fiscal pues suele decir que no. Entonces, en este caso, en la Sala Civil o Penal del TSJ de Murcia se le ocurrió la buena idea de pedir informe al fiscal así sobre la admisión a trámite, y el fiscal hizo un informe que ya he dicho yo alguna vez, que si fuera un trabajo de la Facultad de Derecho, le pondrían un 0. Le dirían, mira, tú dedícate a otra cosa, nene, o nena, porque no, para esto no vales. Porque me hace un informe el fiscal y dice que no es correcto acusar por este artículo del Código Penal, ya que hay otros tipos penales que recogen la conducta más específicamente, pero no dice qué tipos son. Y no dice qué tipos son porque no existen esos tipos. Entonces, lo que no me dice, el fiscal no dice que la conducta no se corresponda de las autoridades de la Comunidad de Murcia con lo que dice el artículo 542 del Código Penal. No dice que no se haya incurrido en ese delito, dice que técnicamente que a él le parece, en fin, una papanatada para mi gusto, aunque todo es opinable en la vida, ¿eh? Y yo también me puedo equivocar. Y entonces advierto que digo lo mismo de esto, digo lo mismo que cuando nos ponemos a valorar si se puede y se debe y es viable acusar por omisión del deber de socorro. La conducta es subsumible dentro del tipo, sí, subsumible significa que se corresponde con lo que dice el tipo penal. Y este precepto, este artículo, delito del artículo 542 del Código Penal, exactamente la misma cosa, igual. ¿La conducta se corresponde con lo que dice el artículo? Sí. Ahora, tenemos una posibilidad real de que se admita a trámite una querella por esto, pues eso ya es otro tema, yo no lo sé. Lo que sí que he visto yo ha sido una resistencia enorme y absolutamente irracional, injustificada y basada en razones descompuestas y sin ninguna base legal, cada vez que he intentado el acusar por esto. En todo caso, hay que intentarlo, porque lo que no puede ser es que esta gente se vaya de rositas. Y yo, de todo lo que he dicho, lo que más claramente veo de todo es una querella contra Margarita Robles por prevaricación y, como he dicho, no precisamente omisiva o pasiva o elíptica. Esto es algo que se puede hacer y esto es lo que yo veo.